En Malvinas, causa central, uno de nuestros temas es hablar de la cuestión de soberanía, discutir sobre qué pasa en Malvinas, políticas a tomar en relación a Malvinas, y generalmente entendemos que para hablar de Malvinas hay que hablar de la Antártida, de recursos naturales, hablar de defensa, y vemos, en general, esto por lo menos hablo, después aquí el entrevistado, compañero y maestro sumará, que en año de elecciones hay falta de debates en muchos aspectos. En el aspecto de Fuerzas Armadas, qué hacer con las Fuerzas Armadas, el rol, qué armamento necesitan, qué instrucción necesitan, qué vamos a hacer con la Antártida, recursos naturales, este modelo actual para las empresas extranjeras o del pueblo argentino. Bueno, y así infinidad de cosas. Y esta semana se ha dado un debate sobre Malvinas. ¿Por qué? Porque Diana Mondino, que es asesora de Libertad Avanza, dicen que tiene muchas chances de ser canciller si Javier Milei es electo presidente. Ella ha dicho que Argentina tiene que cambiar el tema de Malvinas y respetar el derecho de los isleños. Y para hablar de esto y profundizar y debatir, estamos en comunicación con César Trejo, combatiente de Malvinas, ex soldado del Regimiento de Infantería 3, director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y además nuestro gran referente y maestro. César, un lujo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Bueno, un gusto volver a estar en Malvinas, causa central. César, bueno, lo adelantaba Diana Mondinio, habló de él, el tema de los derechos de los isleños. Ustedes también ahí, desde la Malvinidad, si querés hacer alguna observación sobre ahí el grupo que laburan, también salieron a responderle junto a otros combatientes de Malvinas. ¿Qué es esto de los derechos de los isleños? Bueno, sí, efectivamente, Juan, hicimos una nota con el grupo de reflexión La Malvinidad, a la que adhirieron muchísimos compatriotas y fue publicado en estos días, eh, que se llamó Desde la dignidad a la vergüenza. El argumento que utilizó Diana Mondino y luego ratificó su jefe político Javier Milei tiene de alguna manera su origen en la argumentación británica de hace muchas décadas, incluso de antes de la guerra, cuando todavía se esbozaban las posibilidades de alguna negociación de transferencia de soberanía de Gran Bretaña a la Argentina, luego de la resolución de 1960, la 1514 Romano 15, y la 2065, 1965, Romano 20, donde se reconocía que Malvinas era uno de los territorios que debían descolonizarse. La 1514 era justamente la que promovió todo el proceso de descolonización, muy interesante. Yo recomiendo que volvamos a la lectura porque nos clarifica de alguna manera lo injustificable que las grandes potencias de ese momento, fundamentalmente las europeas, conservasen territorios coloniales en distintos continentes del mundo. Ahí dice claramente que no hay ninguna justificación ni incluso refiere a algunos argumentos paternalistas del imperialismo, cuando dicen, bueno, pero ellos no se pueden gobernar solos, no están en condiciones. Bueno, ahí lo refuta absolutamente, dice, no, no hay argumento posible para que las potencias que tienen colonias las preserven y se pone por encima de todo los principios de soberanía territorial, de integridad territorial y demás. Luego la 2065 liga a Malvinas específicamente como un territorio de estos coloniales, pero dice lo deberán resolver las partes bilateralmente. En algún sentido es un avance respecto, porque lo encuadra dentro de los territorios coloniales,
Y de alguna otra manera es un retroceso porque dice lo decidirán las partes, es decir, como si las Naciones Unidas ahí no tuvieran que ser tan taxativas, tan claras, como lo habían sido 5 años antes en la resolución 1514 Romano 15. Ahora bien, en los años de posguerra, muchos sectores, digamos, de lo que podríamos decir la Argentina colonial, adoptaron el argumento falso de los británicos con el principio de autodeterminación de los pueblos, como si esto comprendiese a la población descendiente británica de los usurpadores, una población trasplantada que había sido de alguna manera eh, parte del sistema colonial luego de echar a la población criolla de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1833, y ahí, con ese argumento trucho, Gran Bretaña pretendió de alguna manera contrarrestar los inocultables, incontrastables derechos argentinos de soberanía sobre los territorios malvinenses. Es decir, es un ardid jurídico-diplomático que en realidad disfraza la situación colonial. Obviamente nosotros podemos ver enormes contradicciones en esa argumentación con lo que hacen los británicos en Escocia, en Irlanda, en el propio Reino Unido, donde, digamos, no se garantizan los derechos de autodeterminación de esos pueblos, y en otras partes del mundo. Pero en Malvinas está absolutamente claro. Ahora, esto que tiene una lógica imperial está avalado muchas veces por algunos sectores. Recordemos, por ejemplo, Malvinas, la mirada alternativa que habían planteado bajo el liderazgo de Beatriz Arlo, una cantidad de académicos, de políticos, de juristas, que en el 30 aniversario habían reclamado por el respeto de los derechos de los isleños o de los kelpers. También algunos sectores del periodismo, la infaltable e inefable Natalia Neviesquiquia desde Clarín, escribió libros y muchas notas. Jorge Lanata había reclamado también por el respeto, luego firmante del documento que lideró Beatriz Arlo, del Grupo S, que fueron más de 300 intelectuales, académicos y demás que rindieron honor a su majestad británica y de alguna manera defendieron los argumentos británicos. Es decir, no es que es algo que acaba de inventar Diana Mondino, y además que pertenece a una larga tradición de la Argentina colonial que se enraiza de alguna manera en la concepción sarmientino-mitrista de que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, dicho por Sarmiento en su exilio, si no mal no recuerdo, en este caso en el Uruguay. Entonces, de alguna manera no es un invento de estos nuevos personajes que irrumpen en la política argentina, sino que tiene una larga tradición, siempre vinculada a la inteligencia y a la diplomacia británicas y al pensamiento colonial. Ahora bien, los argumentos en sí mismos son, primero, una absoluta ignorancia de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que aborda a la causa de Malvinas como una causa del pueblo argentino. No dice ni de los representantes, ni del Estado, dice del pueblo de la nación argentina. Causa irrenunciable del pueblo de la nación argentina, si está en nuestra disposición transitoria primera. Pero además se refiere específicamente a esta cuestión de larga discusión, incluso en los momentos de la guerra, donde se confrontaban intereses y deseos, ¿no? Los británicos siempre abogaron por que se reconociesen los deseos y los argentinos siempre reconocimos los intereses de los isleños. La palabra derechos pareciera estar, porque hay alguien que quiso defenderlo a Milei o a Diana Mondino, dice, bueno, no, pero derechos pueden ser derechos como ciudadanos argentinos. No, el tema desde el punto de vista del derecho internacional, derecho significa derechos, o sea, significa derecho a autodeterminarse, derecho a elegir sus autoridades. Desde el punto de vista
del derecho internacional está claro que la palabra derechos, puesta en la boca de Mondino, tiene más que ver con los deseos que con los intereses. Nosotros decimos que si aceptan la ciudadanía argentina, si aceptan la soberanía, ejercicio pleno de soberanía sobre las islas, por supuesto que les vamos a reconocer a los isleños los derechos que están amparados por la Constitución argentina para todos los ciudadanos nacidos o por adopción argentinos. Si los isleños aceptan la nacionalidad argentina, van a estar. Pero en el caso en que nosotros estamos hablando, y por lo que surge de las propias ratificaciones que luego el propio Milei ratifica los dichos de Mondino, tiene más que ver con de respetar los deseos de los isleños y no los intereses. Y en este sentido hay que señalar una primera cuestión. Ellos que se argumentan que la libertad y que son republicanos y que etcétera, etcétera, y han hecho un culto de la división de poderes y demás, en realidad se pasan por el forro, dirían los españoles, la Carta Magna de los argentinos. Es decir, si no están dispuestos a respetar la Constitución Nacional, ¿en base a qué se presentan como candidatos del pueblo argentino, que tiene su constitución? ¿No? Eso en primer lugar. En segundo lugar, sabemos quién es Diana Mondino. Nosotros, los combatientes de Malvinas, allá por principios de la década del 90, nos encontramos, ya conocimos a esta señora que desde esa época es una integrante del staff permanente del Ministerio de Economía y Hacienda de la Nación, donde muchas veces hemos tenido que pelear en las sombras contra esta señora que por cuestiones con ese criterio de no aumentar el déficit, reducir gastos y demás, que parecen ser las consignas principales de Javier Milei, el liberalismo y el monetarismo económicos, no nos quería aprobar, por ejemplo, las leyes de pensiones y demás. Siempre supimos que esta señora, al que no le conocíamos el rostro, pero sí el nombre de una grilla que estaba siempre con el lápiz rojo señalando qué es lo que había que reducir del presupuesto. Ahora, yo no puedo, no tengo el conocimiento para ir a discutirle cuestiones de presupuesto, de finanzas, pero sí lo que está demostrando esta señora, que de política internacional, de política constitucional, de soberanía y de sentimientos patrióticos no tiene nada, no le importa nada. Entonces ahí tenemos una primera refutación que podemos hacer desde el punto de vista jurídico y del derecho internacional. Es una bestia, es una ignorante, es una bruta, y Javier Milei lo mismo, no entienden nada de política internacional. Cuando argumenta Milei que deberíamos ir al caso de Hong Kong, bueno, bien, de acuerdo, esa sería la estrategia, pero para lograr ser Hong Kong y sentarse, lo que nosotros tenemos que hacer es construir poder. Y todo lo que propone Milei es destruir el poco poder del Estado Nacional. China ha construido desde hace 30, 40 años cada vez más su poder nacional, al punto hoy de ser una de las potencias que se disputan la hegemonía en el marco internacional, que está siendo una amenaza a la unipolaridad anglo-norteamericana. Bueno, pero para eso justamente lo que hay que hacer para llegar a la solución Hong Kong que él cita, lo que deberíamos hacer es reconstruir nuestro sistema de defensa nacional, proteger nuestro desarrollo económico, terminar con la sangría financiera, económica del trabajo de los argentinos, recomponer de alguna manera el proceso de unidad nacional, todo lo cual Milei, con sus disparates explicitados, está en contra y pareciera más bien ser la antítesis de la reconstrucción del poder nacional. Es decir, está diciendo lo único que queda es destruir lo que queda del poder nacional. Por lo tanto, jamás vamos a encontrar una solución a los Hong Kong entre China y el Reino Unido con las propuestas de Milei.
César, y en esta línea de lo que venís planteando, digo, recordemos, Javier Milei, luego de las declaraciones en una entrevista, dijo que... A ver, nosotros lo que decimos es que, a ver, las Islas Malvinas son argentinas, ¿sí? Y digamos, si la soberanía no se renuncia. Ahora, también es cierto que hubo una guerra, en la cual nosotros perdimos, ¿sí? Ese es un punto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una solución para que las islas vuelvan a la Argentina y tratar de ir a un acuerdo con Inglaterra como el que hizo China con Hong Kong. O sea, tal que después de un determinado momento las islas puedan volver a la Argentina. Ahora, para eso tiene que haber un acuerdo entre Argentina, Inglaterra, pero no se puede desconocer, digamos, la posición de aquellas personas que viven en las islas. Dijo, primero perdimos una guerra. Bueno, y entonces él lo ponía como el punto primero. Pero la misma Naciones Unidas, ese mismo 1982, dijo, esto no modifica nada la resolución 2065, que es con lo que vos comenzaste. Después dice, tenemos que ir a un estilo Hong Kong o a un estilo, bueno, se nos dijo Hong Kong. Y después habló, hay que respetar los derechos, lo que piensen los isleños. Bueno, es una población implantada, la de las Islas Malvinas, eh, y esto corre cierto peligro de si lo quieren llevar por ese lado realmente, porque además algo que Javier Milei ha manejado y maneja muy bien es la cuestión de las redes sociales, es la cuestión de la comunicación simple, y ha logrado instalar a través de esos videos de TikTok y de un montón de situaciones que él va a recuperar las Islas Malvinas. No explica cómo, ahora lo está explicando, dice modelo Hong Kong. Eh, pero hay algo, César, que nunca se habla, ni lo va a hablar. Milei sabemos que no, pero tampoco de los otros candidatos o de la política actual o de qué es lo que pasa ahora en Malvinas. Eh, y es de los intereses que tienen los británicos en el Atlántico Sur. Porque en definitiva no se quiere tocar esos intereses. Mondinho dice en la entrevista que dio a un diario británico, de ahí surge sus declaraciones, dice, esto es tan problemático, es tan grande este problema que ni Argentina ni el Reino Unido pueden tocar los recursos que están en el fondo, dice, ¿no? Habla de los hidrocarburos. Claro, el tema de la pesca ni le interesa, eso sí, lo están usando los británicos. Estaba buscando el textual de la declaración de Mondinho. Es decir, tenemos una situación al día de hoy de los británicos están muy cómodos en Malvinas usurpándonos y además ahora tienen bueno, che, ojo que si además gana Milei, puede dejar asentado en las Naciones Unidas que Argentina va a seguir el tema de los derechos y cerramos la discusión. Eh, ¿cómo, a ver, te doy la palabra, César? Bien, sí, en principio vos señalaste muy bien que en noviembre de 1982 la diplomacia argentina fue a Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, con una nueva resolución, ratificó que más allá del resultado de la batalla concluida el 14 de junio, la situación desde el punto de vista del derecho internacional no se había modificado. Esto desde el punto de vista del derecho internacional es un importante logro argentino. La guerra no modifica desde el punto de vista jurídico el statu quo. Es decir, seguía habiendo un proceso de colonización y seguía habiendo un conflicto que las partes deben solucionar. Bien, hasta hoy es así. Ahora bien, si uno, más allá de ese plano del derecho internacional, analiza la posguerra, bueno, efectivamente vamos a ver que la Argentina pagó muchas veces la derrota en Malvinas, porque la clase dirigente argentina en su conjunto, sea el gobierno que sea, desde Alfonsín para acá, han sostenido varias políticas constantes. Primero, no se desarticuló la principal eh, situación de dependencia que había establecido el proceso de reorganización nacional con la ley de entidades financieras.
lo que motiva que cíclicamente, cuando se le ocurra a un presidente, una presidente, la Argentina vuelve a endeudarse con los organismos financieros multilaterales, es decir, los que de alguna manera representan a la oligarquía internacional del dinero, a los bancos anglosajones fundamentalmente. Luego, una política constante que hubo en toda la posguerra, que empieza a tener algún giro en los últimos años con la Directiva Estratégica de Defensa, con la creación del FONDEF y con algunas otras medidas y orientaciones que se está tomando en materia de defensa, pero obviamente muy tímidamente frente a todo el proceso de desarticulación del sistema de la defensa nacional, fue justamente eso, la destrucción del sistema de defensa nacional. Y esto va desde Alfonsín hasta hoy. Y eso ha generado en el mundo, primero ha generado la indefensión argentina, eso es lo más grave. Nosotros no tenemos capacidad disuasiva hoy, no solo para recuperar Malvinas, sino para preservar lo que todavía tenemos. Digamos, estamos en una situación de extremísima gravedad, tanto en las fuerzas terrestres, marítimas como aéreas. Y ni hablar todavía de la guerra cibernética y otras dimensiones de lo que podemos llamar hoy la guerra híbrida, ¿no? Eso por un lado. Luego esto también significó que las personas que integran, hombres y mujeres, las Fuerzas Armadas Argentinas, hayan sentido en forma permanente no solo la caída en desprestigio, sino el desprecio sistemático, el ataque sistemático a sus personas, a su profesión y a las propias Fuerzas Armadas. Lo cual, digamos, después obviamente se verificó en agosto, en las elecciones, que los resultados en un territorio donde es muy observable cómo votan los militares, que es la Antártida, porque gran parte de su personal es militar, aunque cumpla funciones no militares y de otra naturaleza, ahí se verificó que efectivamente hay un hartazgo de las Fuerzas Armadas con todo este sistema de ataques sistemáticos y permanentes que han sufrido. Esto no significa, nosotros, vos lo venís diciendo permanentemente, Malvinas causa central, que nosotros condenamos el terrorismo de Estado, condenamos el llamado proceso de reorganización nacional, condenamos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa etapa y la represión hacia el pueblo argentino y todas las consecuencias de las que poco se hablan, que son el desmantelamiento del sistema industrial argentino, el empobrecimiento de la mayor cantidad de argentinos y argentinas, el tema de el desmembramiento social, bueno, todas las consecuencias que venimos señalando, o sea, nosotros lo condenamos, pero lo que decimos es que no siempre las Fuerzas Armadas han cumplido a lo largo de la historia argentina ese triste papel de ser verdugos y de su propio pueblo y de su propia nación, sino que han habido experiencias en la historia argentina en el siglo pasado donde, por el contrario, las Fuerzas Armadas fueron un factor de desarrollo industrial, de desarrollo científico-tecnológico, de ponerse codo a codo con su pueblo, de generar de alguna manera lo que el sector capitalista argentino no podía generar, que eran las industrias de base medianas y las industrias estratégicas, el desarrollo nuclear argentino, el acero, la fabricación de buques, de trenes, de aviones propios, cosa que hoy no estamos muy, muy lejos de esa situación. Bueno, las Fuerzas Armadas no estuvieron siempre del lado de los sectores oligárquicos y del interés de las grandes potencias, sino que se pusieron del lado del pueblo argentino. Y ese es el temor realmente que los imperios tienen, porque la experiencia del peronismo fue, de alguna manera, durante el siglo pasado, justamente el ejército al lado del pueblo argentino en un proyecto nacional y popular. Y ese es el temor, y eso es lo que quieren evitar. Bueno, lamentablemente, la democracia, los gobiernos de la democracia, llámese Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina, Alberto Fernández, Macri, obviamente, han tenido una política sostenida de
desmantelamiento de la defensa nacional, y algunos más, otros menos, han tenido un ataque sistemático a las Fuerzas Armadas, lo que produce que en la familia militar el discurso de, por ejemplo, Victoria Villarruel tenga algún apoyo y una condena a aquellos que sean otras alternativas y demás. Lo mismo ha pasado con sectores populares, o sea, si revisamos el voto de Milei, cuando Milei dice el tema de la casta, y bueno, está encontrando o expresando una idea, un sentimiento muy profundo de gran parte del pueblo argentino, donde efectivamente sienten que las dirigencias políticas se han constituido en una casta, en nuestro lenguaje, oligarquía, que se ha divorciado de la agenda de los intereses del pueblo argentino para dedicarse nada más que a la defensa de sus intereses personales o de facción. Entonces ahí hay un hallazgo. Ahora, justamente, en vez de romper, porque ¿qué es la casta y qué es la oligarquía argentina? Básicamente es un sistema de dominación colonial que tiene a la Argentina como proveedor de bienes naturales, de commodities, de recursos baratos, recursos de todo tipo, alimenticios, energéticos, mineros, ahora el litio, etcétera, el shale gas, todo esto que Dios nos bendijo con una enorme riqueza, apropiándose de por las grandes corporaciones transnacionales vinculadas a al sistema especulativo financiero transnacional. Y la clase dirigente argentina, de alguna manera, ha fungido durante el regreso de la democracia para acá como administradores coloniales de esos sectores oligárquicos financieros transnacionales. Y este es el drama. En la corrupción, los que han denunciado la corrupción, tipo Lilita Carrió y otros, han visto nada más que el pequeño capítulo de la corrupción interna, pero la corrupción interna no se explica sin la corrupción general que significa el sistema de saqueo colonial de la Argentina. Es decir, ¿y qué se propone Milei para solucionarlo? Bueno, directamente, los únicos resortes que le quedan al Estado-Nación para defender y recuperar la riqueza argentina, la renta, el trabajo de los argentinos y las argentinas, destruirlos completamente para que directamente ya de alguna manera haya un único administrador, él y sus colaboradores, que sean la casta más pequeña que administre el sistema colonial. Este es su proyecto y su propuesta. Entonces, de alguna manera también hay que decir que la desmalvinización en general no vino de la derecha. En general, los argumentos de la desmalvinización procedieron de la izquierda y los argumentos del progresismo y del antimilitarismo sistemático y abstracto que practicaron durante todos estos años, y que han llevado justamente a los sectores de la familia militar a plegarse a un tipo que se reconoce como admirador. Yo me siento muy identificado en términos históricos básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Admirador de Margaret Thatcher, de Winston Churchill o de Ronald Reagan. Es decir, todos enemigos de la independencia, la libertad y la dignidad de nuestro país, como se ha visto en la historia, quien lo quiera estudiar en serio, digamos. Entonces ahí tenemos a este esperpento que es Milei, que lo dice sin ambajes, sin cosméticas y sin disfraces: yo voy a entregar la Malvinas, la soberanía es un asco, no me interesa, acá lo único que importa es el tema de la libertad. La libertad, dicho desde un punto de vista restringido, de alguna manera Milei no deja de parecerse a esos intelectuales que en el 30 aniversario argumentaban, algunos que se dicen de izquierda, o bien pensantes o progresistas, de la inteligencia académica socialdemócrata de la Argentina. No se diferencia porque tienen los mismos argumentos. En realidad, los argumentos son de origen de la inteligencia británica. Esto, yo he escuchado, hemos visto expresiones bienvenidas de condenas de muchos sectores a las declaraciones de Milei. Perfecto, coincidimos en este punto, pero también veo un grado de hipocresía muy superlativo cuando activos desmalvinizadores hoy repudian los dichos de Milei, ¿no? Gente que trabajó por la victimización, la reducción de los soldados de Malvinas a meras víctimas del general borracho para perpetuarse que dio el manotazo de ahogado para perpetuarse en el poder,
que fabricaron la fábula de los chicos de la guerra, de las pobres víctimas, que quisieron de alguna manera poner en un mismo plano a los héroes de Malvinas que murieron peleando contra fuerzas invasoras anglo-norteamericanas, que las víctimas de la dictadura y del terrorismo de Estado, es decir, poniéndolos como si fueran parte de un mismo proceso, y la realidad es que ellos han abonado, los que han contribuido de esta manera a la desmalvinización, han abonado de alguna manera a la creación de este personaje como Milei. Y en esa línea, César Trejo, combatiente de Malvinas, director del Observatorio Malvinas UNLA, en esta línea donde la Argentina tiene 50% de pobreza, grandes riquezas naturales, pero que no las tenemos el pueblo argentino, que estamos todos cada vez más concentrados en pequeñas ciudades y sus alrededores, y la Patagonia despoblada, donde tenemos un territorio de mar que es enorme, pero no lo ocupamos, no ejercemos soberanía, no lo podemos custodiar. Aparece alguien diciendo justamente lo que vino hasta ahora era la casta, está todo mal, ustedes están mal, yo les vengo con libertad, libertad, y bueno, fue lo irruptivo. Y ahí tiene la responsabilidad, ¿no? La dirigencia política que viven en sus grandes palacios. Digo, por grandes palacios me refiero a estar en el Congreso, en el Senado, en esos grandes confetines, queriéndonos hablar de cómo es la política, de cuál es el rol del Estado, ¿no? Y bueno, y no, me tenés que votar a mí desde sus grandes lugares porque lo otro es peor. Sí, bueno, en eso lo puedo compartir, pero escúchame, acá en mi barrio a tal hora no se pueden ir a tomar la gente un bondi tranquila sin que tenga miedo que vayan a chorear, que se acerca el verano, ya sabemos que empiezan los cortes de luz. Ahora, todo eso no está en discusión. El tema es, Javier Milei es un cuco porque es horrible por todo esto, lo compartimos. Ahora, para contrarrestar eso, no se propone algo revolucionario, no se propone algo, bueno, vamos a nacionalizar todos los puertos. Porque con los puertos vamos a empezar a controlar el comercio exterior, con los puertos vamos a luchar contra el narcotráfico. Esas discusiones no están, César. Bueno, es que desde la muerte del general Perón no hay estadistas en la Argentina, se ha abandonado la idea de un proyecto nacional. La palabra justicia social, fíjense, es una palabra que hacía mucho tiempo no se escuchaba en boca de dirigentes políticos, la tomó Milei, justamente la retomó para destrozarlo, para decir que es una aberración, que es una porquería, pero la mencionó por lo menos el tema justicia social, porque se había sustituido por inclusión social, que no es lo mismo. La palabra libertad es una hermosa palabra. La verdad, si uno toma al espíritu heredado de España y heredado de los pueblos originarios de América, la libertad es un concepto central en nuestra cultura. Y el gaucho, como síntesis, es el hombre que ama la libertad. Ahora, la libertad de las que nos vuelven a hablar estos personajes es la libertad de los poderosos, la libertad de los que tienen poder, la libertad de los que tienen el dinero, la libertad de aquellos que someten a millones a su propia libertad, no es la libertad del conjunto. Entonces, nosotros hemos aprendido en lo largo de nuestra historia y por suerte tenemos las ideas escritas, enunciadas y de alguna manera construidas como una doctrina, no un dogma, sino una doctrina que es distinto, que la idea de la libertad y de las personas es un concepto relacional, es un concepto que tiene que ver con la comunidad, no con estrictamente el individuo. ¿Mm? Para nosotros no hay ningún individuo que se pueda realizar solo si no se realiza la comunidad. ¿Mm? Para nosotros o nos salvamos entre todos o no se salva nadie. En cambio, para el pensamiento liberal, que es viejísimo, acá están modernizando o dándole forma a un pensamiento que tiene 170 años
que ya está perimido, que ya estaba muerto y desahuciado, y que no tiene ninguna validez. Primero porque además, así como el liberalismo no tuvo en toda la historia de la humanidad, el liberalismo puro de las ideas que enuncia Milei, no tuvo jamás un país que lo realizara, porque todos los países donde se exportó el liberalismo, el libre cambio y demás, fueron antes proteccionistas, fueron antes profundamente patriotas, religiosos y proteccionistas. O sea, ahí se dio lo que Marcelo Gullo llama la fe fundante. Tuvieron, y Gran Bretaña y Estados Unidos fueron furibundamente proteccionistas en sus inicios, en sus despegues. Luego exportaron el libre cambio para justamente dominar otros mercados, otras colonias, otros pueblos. Es decir, no hubo. Así como tampoco hubo un país comunista, más allá de las ideas de Marx o de Engels o de los otros teóricos del marxismo, no hubo nunca una experiencia real de comunismo en el mundo. Es decir, son productos ideológicos que nunca tuvieron. En cambio, nosotros sí tenemos una doctrina, que es el justicialismo, que tuvo una práctica que se diferenció de esos dos polos ideológicos que en definitiva están hermanados y que llevó a la práctica concreta, de manera original, un pensamiento que de alguna manera le pertenece o tiene su génesis en la doctrina social de la Iglesia, aplicada a la política, de manera laica, de manera no confesional y demás. Entonces, ahí nosotros tenemos que tanto las derechas como las izquierdas, conceptos que nosotros creemos absolutamente perimidos, que tienen 150 años y que no tienen correspondencia para nada con la realidad, de alguna manera, como decía mi viejo una vez, allá hace muchos años, el drama de la Argentina es que la derecha es muy diestra y la izquierda muy siniestra. Y de alguna manera, izquierdas y derechas en la Argentina tienen una misma matriz que es el liberalismo. Una, en la derecha el liberalismo económico y en la izquierda el liberalismo cultural y filosófico. Pero los dos son liberales, los dos son experiencia de la misma matriz. El Estado que tenemos hoy, luego de la derogación por un bando militar de la Constitución de 1949 y la reinstalación de la Constitución de 1853 con las reformas constitucionales del 94, pero dejando vigente la filosofía política que entraña la vieja Constitución de 1853, es una creación liberal, es el Estado liberal. Nosotros vivimos en un Estado liberal, en una cultura liberal, mezclado con algunas iniciativas que quedaron del modelo justicialista del siglo pasado, de justicia social y de algunas cuestiones que no siempre, como hemos visto, los propios que se dicen peronistas, en la actualidad, intendentes, gobernadores, secretarios generales de gremios, candidatos a presidentes, practican. Primero porque lo desconocen profundamente el pensamiento de Perón. Y si lo conocen, peor, porque lo conocen y no lo practican. Entonces ahí hay el justicialismo se ha convertido, el peronismo se ha convertido en esta época en un administrador más del sistema colonial, como el resto de las fuerzas y las coaliciones políticas. Es decir, la verdad que ahora vamos a un proceso electoral donde una opción nacional y popular genuina y auténtica no existe. Entonces, frente a la degradación del viejo radicalismo y del peronismo, con la muerte de sus respectivos conductores, y con la experiencia de defección, primero del menemismo por el lado liberal y del kirchnerismo por la socialdemocracia, ambos proyectos liberales, lo que tenemos hoy es un vacío y donde es muy difícil explicarle a un pibe joven, a una piba, que es auténticamente el proyecto peronista, que fue la experiencia peronista. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces aparece un personaje que tiene rasgos de autenticidad, de rebeldía, pero es una rebeldía trucha, prefabricada por los sectores de la inteligencia de la oligarquía financiera transnacional. Milei es eso, es un producto de una fábrica donde se ve la oportunidad de expresar todo el descontento y generar una opción que sería de alguna manera la sepultura definitiva de la Argentina. En este sentido, la causa Malvinas es lo antitético de todo este sistema político
y acá nos compele a ver de nuevo al enemigo, a pensar de nuevo la reconstrucción del sistema de la defensa nacional, a recuperar la renta nacional. Y todo eso, de alguna manera, es lo que el pueblo argentino mayoritariamente no encuentra expresión política, pero sí en las ocasiones que se le permiten expresarse, como el 20 de diciembre del año pasado, con el 18, cuando ganamos la tercera presea de Mundial de Fútbol, el pueblo en las calles se expresó claramente, culturalmente, más allá transpolítico, suprapolítico, se expresó que quiere ser, primero, quiere estar en unidad, y acá el sistema político lo que quiere es dividir todo el tiempo, fragmentar, agrietar todo el tiempo, y el pueblo dijo, bueno, queremos la unidad nacional, no hubo violencia, fue una manifestación extraordinaria, pacífica, donde hubo pequeños incidentes excepcionales, y además expresó en Malvinas, con los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, un deseo de completar una tarea inconclusa, que es construir definitivamente el camino de la independencia y la dignidad y la soberanía nacionales. Entonces, la idea de libertad, expresada por San Martín, Belgrano, los grandes próceres de nuestra constructores de nuestra nacionalidad, Artigas, en fin, Sucre, todos, de alguna manera también estaba implícita la libertad, pero la libertad no desde el punto de vista de los poderosos, sino la libertad de los pueblos, que se manifiesta a través de la soberanía, de la independencia y la construcción de procesos de autodeterminación importantes, ¿no? César, propongo que en lo que queda de esta temporada, temporada 11 Malvinas Causa Central, volvamos a conversar, pero sobre medidas que tenemos que tomar, soberanas, discutir también, porque en algunas, yo sé que en todas compartimos, pero después pueden venir especialistas de verdad, compañeros, digo, que estén en detalles y nos corrijan ciertas cosas, pero empezar a dar el debate de medidas que hay que tomar en el Atlántico Sur, me refiero claramente con la disputa por Malvinas, ¿no? Obviamente medidas pacíficas, pero soberanas. Así que propongo digo, porque también eso me parece que es una manera de responder a lo que pasó esta semana, no solo quedarnos espantados con lo que dijo Milei, repudiarlo como lo estamos haciendo, sino también, bueno, hay que proponer cosas. Y saber quiénes proponen qué, de alguna vez por todas, ¿no? Porque son todos malvineros, como vos decías en un momento, son todos malvineros. Bueno, ok. Y entonces, en el 2015 hubo una presidenta que dijo que había que investigar los crímenes que cometieron los ingleses. ¿Los hicieron? Dio la orden. ¿Lo hicieron? Bueno, esas cosas también tengo que empezar a discutir. César. En el 2006 se sancionó una ley de educación diciendo que se iba a formar a todos los alumnos de todos los niveles, de todas las escuelas, de manera transdisciplinaria, y no se hizo. Claro. A ver, pongámosle nombre y apellido: Filmus y Leones, Jaime Persic, ministro de Educación de la Nación, ministro de Educación de la provincia, son desmalvinizadores. Impiden que Malvinas llegue a las aulas de la primaria, el preescolar, el secundario y las universidades. Se oponen porque ellos solo ven, de alguna manera, que Malvinas es un nuevo campo de exterminio de la dictadura del terrorismo de Estado. Esto es lo que sostienen. Hay que ponerle nombre a las personas, a los sujetos que hacen las políticas. Y esa gente se opone a que Malvinas sea una reivindicación. Nosotros lo hemos discutido cuando Sileoni era ministro de Educación de la Nación, y hemos llevado propuestas ahora en su gestión y las rechazan sistemáticamente porque son progres, porque son anti-Malvinas y desmalvinizadores. Y son cómplices. Ellos ahora se muestran indignados con Milei. Son los que parieron a Milei. Son los responsables de parir a Milei. Y además, también agrego por si alguien se... Digo, desde a un compañero que milita en agrupaciones oficialistas, también saben que muchas veces nosotros hemos recibido en más de una oportunidad censuras de que compañeros nos invitan a dar charlas y después llaman a un pituco, como definió un cordobés, a un pituco, pero de los que dicen ser nacionales, populares, no tienen nada, porque ni siquiera son inquilinos, un pituco a decir no, con esos no, y los compañeros tienen que venir a pedirnos disculpas, lo peor de todo que nos dicen nombre y apellido, quién fue, el funcionario, sabemos quiénes son. Los de la Cámpora, el Cuervo Larroque,
Cabandier, todos esos muchachos que se ponen la remera de Malvina, porque la cámpora tiene la silueta de Malvina, pero son profundamente desmalvinizadores. Pongámosle nombre, Juan, pongámosle nombre. Ellos son los que se creen, han hecho el comisariado político de lo que los pibes y las pibas debían escuchar o no, en las agrupaciones políticas o en las escuelas. Son lo mismo que Milei, ellos son los responsables. Hay que ponerle el nombre y apellido, son los responsables de parir a este engendro como Milei, en parte, porque han hecho una política desmalvinizadora, antinacional y antipopular, ¿no? Y el pueblo, más tarde o más temprano, esas cosas se las cobra. César Trejo, director del Observatorio Malvinas, combatiente de Malvinas en el conflicto del Atlántico Sur. César, gracias por tu tiempo. Continuaremos conversando, por supuesto, sobre estos temas, pero digo, aquí en Malvinas Causa Central. Fuerte abrazo, César. Gracias, Juan. Sigan los éxitos.